iniciativa, como decíamos, del pueblo que intenta promover la generación de ideas y alternativas serias para el desarrollo de la agricultura en Puerto Rico y tiene como propósito trabajar y colaborar de manera comunitaria y con los medios pertinentes en la implementación y ejecución de una política pública agraria que salvaguarde nuestra seguridad alimentaria y la de futuras generaciones. Y ustedes se preguntarán quiénes componen este junte. Bueno, el Junte Ciudadano por la Agricultura se encuentra compuesto por las siguientes organizaciones: la Asociación Nacional de Derecho y su capítulo estudiantil, la Asociación de Estudiantes Agricultores del RUM, grupos ambientales interdisciplinarios aliados, Sierra Club, la Organización Boricua de Agricultura Ecológica, la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, la Asociación de Profesores del RUM y el programa Pro Bono Ambiental de la Escuela de Derecho, precisamente de la Universidad de Puerto Rico. Y ahora les explicamos un poco cuál será la estructura del debate para que todos tengamos las bases del debate listas para que todos podamos entenderla. El debate tendrá una sección de 3 preguntas y cada uno de los candidatos o sus representantes tendrá 2 minutos para contestar estas preguntas. De hecho, habrá alguien que desde el público va a anunciarle a los candidatos cuánto tiempo le va restando para que puedan cumplir, evidentemente, con el tiempo dispuesto. Será este caballero el encargado de llevar el tiempo, así que es el logro para los candidatos o sus representantes. Luego habrá una sección de preguntas del público. Esas preguntas, de hecho, aquellas personas que tengan intención de que su pregunta sea contestada, va a tener que entregarle un papel con esas preguntas a una persona del público que va a estar encargada de ello, y esas preguntas van a pasar por la evaluación de un comité compuesto por integrantes del Junte que va a seleccionar las preguntas, porque evidentemente no habrá espacio para hacerlas todas, así que ellos serán los encargados de escoger esas preguntas. Culminada la sección de preguntas del público, cada uno de los candidatos va a tener un turno de cierre de 2 minutos para terminar su exposición de las propuestas que se han de presentar en el día de hoy. ¿Y cuál va a ser el orden en que contestarán las preguntas? El siguiente: primero el Partido Nuevo Progresista, luego le sigue el Movimiento Unión Soberanista, posteriormente el Partido del Pueblo Trabajador, luego el Partido Puertorriqueños por Puerto Rico, seguido por el Partido Popular y por último el Partido Independentista. Y esto no fue por gusto de los organizadores, sino que se hizo un sorteo y ese fue el orden que emergió de ese sorteo. Así que vamos a presentar de inmediato a los candidatos o sus representantes en el día de hoy. Pueblo Trabajador, contamos con la presencia de su candidato a la gobernación, el profesor Rafael Bernabe. El profesor Rafael Bernabe tiene un bachillerato de Historia de la Universidad de Princeton y una maestría y doctorado de la Universidad del Estado de Nueva York. Fue maestro de Historia Universal de Escuela Superior y desde hace 20 años se desempeña como profesor de literatura e investigador precisamente de aquí de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Fue vicepresidente y miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Profesores Universitarios y es miembro fundador del Partido del Pueblo Trabajador. Así que es historiador, sociólogo y estudioso de la cultura. El profesor Rafael Bernabe del Partido del Pueblo Trabajador. Por el Partido Puertorriqueños por Puerto Rico contamos con la presencia de su candidato a la gobernación, el ingeniero Rogelio Figueroa. Figueroa es cofundador y presidente del Partido Puertorriqueños por Puerto Rico. Se presentó como candidato a la gobernación en las elecciones del 2008, como todos conocemos. Para esa candidatura recibió más de 53,000 votos y consiguió ubicar al PPR en ese momento en el tercer puesto de intención o de elección de los electores. Cuenta con 19 años de experiencia en el desarrollo y mejoras de procesos y sistemas industriales. Tiene 12 años de experiencia como empresario de servicios técnicos industriales, documentación y sistemas de información para la industria farmacéutica y biotecnología. Es empresario en la construcción de edificios verdes, el desarrollo de alternativas de energía renovables y el manejo de desperdicios sólidos para la generación de energía. Por otra parte, por el Partido Nuevo Progresista contamos con la presencia del agrónomo Carlos Flores. En representación del
el gobernador y candidato a la reelección, el señor Luis Fortuño. El agrónomo Carlos Flores cuenta con un bachillerato en Ciencias Agrícolas del RUM, una maestría en Ciencias de Horticultura, ha sido asistente de investigación de la Estación Experimental del RUM en Isabela, fue profesor auxiliar de la Estación Experimental del RUM de Adjuntas, también fue director ejecutivo de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes y actualmente se desempeña como subsecretario del Departamento de Agricultura. Por el movimiento Unión Soberanista, contamos con la presencia de su candidato a la gobernación, don Arturo Hernández. El licenciado se ha excusado por razones de salud y en su lugar nos acompaña el agrónomo Lucas Áviles. Y por el Partido Independentista de Puerto Rico contamos con la presencia del licenciado Denis Márquez, que está superando un resfriado. El licenciado Márquez obtuvo un bachillerato en Ciencias Sociales con concentración en Relaciones Laborales, también de aquí, del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Cuenta con un Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana. Ha sido profesor de la Universidad Politécnica, asesor de la Delegación Legislativa del Partido Independentista, abogado en la práctica privada, miembro de la Junta de Directores de Servicios Legales de Puerto Rico y legislador municipal en Gurabo. Fue abogado del Partido Independentista puertorriqueño en el caso Noriega versus el gobernador, el caso de las carpetas, todos lo conocen ese caso, logrando una importante victoria judicial en la que por primera vez se reconoció en nuestra jurisdicción la causa de acción por discrimen contra una institución política. Por otra parte, el Partido Popular Democrático y su candidato a la gobernación, Alejandro García Padilla, está representado por el representante Luis Vega Ramos. Mucha gente cuya alma mater es la Universidad de Puerto Rico. Precisamente Vega Ramos cursó estudios en Ciencias Políticas y Derecho en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, así que está en casa desde 1995 hasta el 2003, así que usted puede hacer sus cálculos sobre la edad del representante. Vega Ramos, no mentira, en esta fecha siempre presidió Provela, ¿no? Así que, organización defensora del ideal autonomista con la cual compareció en varias ocasiones ante la Casa Blanca, el Congreso de Estados Unidos y la Organización de Naciones Unidas a proponer el pleno desarrollo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Además, desde el año 2001 es miembro de la Comisión de Desarrollo Constitucional del Colegio de Abogados de Puerto Rico, que impulsa la Asamblea Constitucional de Estatus. El legislador juramentó al cargo de representante por acumulación en el año 2006. Actualmente funge como portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático en las comisiones de Hacienda, Desarrollo Integral de la Ciudad Capital, y además es miembro de las comisiones de lo jurídico y ética, recursos naturales y ambientales, y la Comisión Conjunta de Informes del Contrato. Así que serán ellos los que le van a presentar a ustedes en el día de hoy sus propuestas. Presentados ya los representantes de cada partido, vamos a pasar a presentar a los miembros del Comité de Preguntas, que son los que se van a encargar de recopilar y seleccionar las preguntas del público que más tarde serán contestadas por los candidatos o sus representantes. Por la Asociación de Estudiantes Agricultores contamos con el agrónomo Waris Sayas. Nacional de Derecho Ambiental contamos con el licenciado Jesús Vázquez. La organización Boricua contamos con la señora Pluma Bárbara. Y por el grupo Ambientales Interdisciplinarios Ambientales contamos con Ana Elisa Pérez. Antes de comenzar la discusión de los candidatos y con los candidatos, queremos recordarles que la intención de los organizadores es promover un debate de altura sin entrar en ataques personalistas y sí concentrado en escuchar las contestaciones y las propuestas de los candidatos en el área de interés, evidentemente el área de la agricultura. Así que vamos a dar comienzo a las preguntas del debate. Como decíamos, la primera sección del debate son las preguntas estructurales y para su contestación ustedes tendrán 2 minutos. Comenzamos con la primera pregunta.
Puerto Rico produce solamente alrededor de un 15% de los alimentos que consume. El precio de los alimentos que se importa continúa en ascenso, mientras que los recursos del Estado dedicados al fomento de la agricultura disminuyen administración tras administración. Esta realidad nos ubica ante una situación de seguridad alimentaria muy débil. ¿Qué medidas concretas usted propondría o propondrá ya en los próximos comicios para remediar esta situación? El primer turno, de 2 minutos, le corresponde al representante del Partido Nuevo Progresista. Muy buenas tardes o muy buenas noches a todos. 2 minutos no dan mucho para explicar esto, pero realmente quiero dejarles algo en la mente de qué es lo que se puede hacer en Puerto Rico. Lo que estamos haciendo aquí posiblemente no sea lo que lo va a resolver. Puerto Rico planifica su agricultura basado en plataformas partidistas cada 4 años. Cada 4 años se establecen una serie de compromisos y lo que ocurre en Puerto Rico es que cada vez que cambia el gobierno, cambian esas plataformas, cambian básicamente los enfoques, los planes, y eso crea mucha incertidumbre en lo que es la actividad agrícola, lo que es el desarrollo agrícola. Hasta que Puerto Rico no establezca un plan de desarrollo agrícola estructural, hasta que Puerto Rico no tenga un plan estratégico, nosotros vamos a estar sometidos a estar haciendo este mismo ejercicio todos los cuatrenios. Puerto Rico tiene que establecer ya de forma inmediata un plan agrícola estratégico. En la plataforma del Partido Nuevo Progresista por primera vez se pone ese compromiso. No estoy seguro si en todos los demás partidos aparece, porque aparece algo relacionado a plan de uso de terreno. Pero miren, el plan de uso de terreno es algo que tiene que ser parte de lo que es un plan estructural agrícola. Muchos países ya tienen sus planes agrícolas. Canadá tiene su plan agrícola, Estados Unidos, Costa Rica, Santo Domingo. Puerto Rico no tiene un plan agrícola. Y hasta que nosotros no tengamos un plan estratégico para desarrollar la agricultura, no vamos a progresar. Agrónomo Lucas Avilés tiene el turno, luego del turno que ya ha consumido el señor Carlos Flores del Partido Nuevo Progresista. Adelante. Gracias, buenas noches. Para mí es un placer estar esta noche representando el movimiento Unión Soberanista. Nosotros en el MUS creemos que Puerto Rico necesita, para comenzar a desarrollar su agricultura, que por fin estamos viendo que el tema agrícola es un tema presente en la campaña política. En las pasadas 2 o 3 campañas ni mencionaban el tema agrícola. Y hemos llegado al punto en Puerto Rico que ayer se estaba viendo datos del empleo agrícola y hay más electores encamados que empleados agrícolas. Creo que llega a 17.000 el número de empleos agrícolas que tenemos. O sea que hay el doble de presos en las cárceles que empleo agrícola, porque no hemos fomentado la agricultura. Y en un país donde dedicamos tan poco dinero al Departamento de Agricultura y cada año le reducimos el presupuesto, es poco lo que se puede hacer. El presupuesto del Fondo General del Departamento de Agricultura es una ínfima parte, es mucho menos de $100 millones. Creemos que podemos hacer mucho. Hay que fomentar el financiamiento para los agricultores, hay que fomentar un financiamiento que creemos en un movimiento cooperativo, una cooperativa de ahorro y crédito de los mismos agricultores, que en principio debe ser capitalizada por el gobierno, pero sin intervención del gobierno. Creemos también que se tiene que trabajar con el mercadeo de nuestros productos, primero evitando la competencia desleal de productos que entran del extranjero a causarle daño a nuestros agricultores en cuestión de precios, y tenemos que crear y seguir fomentando los incentivos por producción para que cada agricultor reciba incentivos que de verdad le estimulen la producción agrícola. Gracias al agrónomo Lucas Avilés. Le corresponde el turno al candidato a la gobernación del Partido del Pueblo Trabajador, el profesor Rafael Bernal. Buenas noches a todos. La tierra en Puerto Rico ha sufrido unos golpes terribles. Primero sufrió la violencia del monocultivo. Después sufrió la violencia del abandono de la agricultura. Primero tuvimos agricultura unilateral sin industria. Y después tuvimos y tenemos industria fragmentada sin agricultura. El resultado es que importamos más del 85% de nuestros alimentos.
Nuestro partido promueve una política pública de producir en Puerto Rico la mayor cantidad posible de los alimentos que consumimos. Y claro que necesitamos un plan de desarrollo agrícola, del cual voy a hablar ahorita algunos elementos. Pero de nada nos va a servir un plan de desarrollo agrícola si no tenemos tierra. La medida urgente es proteger nuestra tierra para que podamos tener un plan dentro de 1 año, 2 años o 3 años. Y para eso necesitamos el plan de uso, que identifique claramente cuáles son las tierras con potencial agrícola en Puerto Rico, que prohíba la construcción y la colocación de cemento sobre esas tierras de potencial agrícola en Puerto Rico, que complete el trabajo de designar lo que son las reservas agrícolas en Puerto Rico, como la que ya existe en Lajas y la que se supone que exista en toda la zona sur de Puerto Rico, que tiene las tierras más fértiles de Puerto Rico, entre las más fértiles del mundo. Eso hay que hacerlo para que entonces podamos hacer un plan. Tenemos que evitar que esas tierras se sigan fragmentando, que esas fincas se sigan fragmentando y pierdan su potencial agrícola. Y para eso vamos a tener que enfrentar una cosa muy poderosa: lo sagrado que es en nuestro país, la propiedad privada. Y yo le pregunto a ustedes, si nosotros podemos poner legislación que obliga a las personas que son dueñas de edificios en el viejo San Juan a usar cierto color de pintura, a usar cierto tipo de estructura cuando remodelan esos edificios, ¿por qué no podemos también poner también ese mismo tipo de reglamento sobre las personas que son propietarias de tierra que nuestro país necesita como colectivo para poder sobrevivir? Señor Rafael Bernabe, del Partido del Pueblo Trabajador. Aprovechamos para recordarle a la audiencia que si quiere hacer preguntas a los candidatos debe comenzar a escribir esas preguntas y hacérselas llegar a los miembros del comité que están justo enfrente para que puedan tener tiempo para analizarlas y escoger esas preguntas para el turno que vendrá posteriormente. Repetimos la pregunta para beneficio de los candidatos que resta por responder. Puerto Rico produce solamente alrededor del 15% de los alimentos que consume. El precio de los alimentos que se importa continúa en ascenso, mientras que los recursos del Estado dedicados al fomento de la agricultura disminuyen administración a administración. ¿Qué medidas concretas usted propondría para remediar esta situación? Le corresponde el turno a Rogelio Figueroa, del Partido Puertorriqueño por Puerto Rico. La meta del Partido Puertorriqueño por Puerto Rico es que Puerto Rico alcance la autosuficiencia alimenticia. Sabemos que es posible y si nos comprometemos con buscarla, la vamos a alcanzar. Mi meta personal es lograrla porque en mi casa, en la parcela de 3 cuerdas agrícolas en la que yo me crié, había cerdos, había viandas, había gallinas, allí había prácticamente todo lo que es la canasta básica alimentaria de los puertorriqueños, y allí lo que se compraba en las tiendas era un mínimo. Y habíamos 9 hijos, mamá y papá, y comíamos prácticamente la inmensa mayoría de lo que producían aquellas 3 cuerdas. Por lo tanto, Puerto Rico no tiene escasez de tierra, lo que tiene es escasez de voluntad política de poner a producir esa tierra aquí para consumir aquí. Porque se han vendido a los importadores, se han vendido a los intermediarios y se han vendido a los acaparadores que no permiten que se desarrolle la agricultura en Puerto Rico. ¿Cómo lo vamos a lograr? Sencillo, estableciendo el primer día, después que tengamos la gobernación, que no se va a tocar una cuerda verde más. Toda construcción en Puerto Rico se va a hacer en las áreas ya impactadas, tanto urbanas como industriales, como institucionales, que hoy muchas de ellas están abandonadas. Segundo paso, vamos a convocar a todos ustedes y a los dueños de restaurantes y a los que son nutricionistas y a los especialistas en suelo y a los especialistas en manejo de maquinaria para que juntos nosotros primero configuremos la canasta básica de lo que debe ser la comida puertorriqueña y luego de esa canasta básica nosotros empezar un plan masivo de reacondicionamiento de terreno, primero para sembrar forraje y alimento de ganado, a la vez que aumentamos el número de cabezas de ganado por 3 y por 4 y por 5 veces lo que tenemos hoy. Y luego que tengamos esos terrenos acondicionados, primero en forraje, ir separándolo en parcelas de acuerdo a una coordinación específica para asegurarnos que se produce a tiempo los materiales que necesita Puerto Rico consumir y que no haya ni exceso ni escasez. Ese es el primer paso. Yo sé cómo hacerlo, lo he hecho cuando me han dado la oportunidad y si ustedes me dejan ser gobernador, lo vamos a hacer todos juntos. Gracias a Rogelio Figueroa, del Partido Puertorriqueño por Puerto Rico. Corresponde el turno al licenciado Luis Vega Ramos, del Partido Popular Democrático. Muy buenas noches,
Muchas gracias por la invitación, gracias por darme una justificación para regresar al alma mater, siempre es bueno. El Partido Popular propone que los dos números que se han manejado en este primer turno, el 85% de dependencia en alimentos externos o extranjeros y el 17 o los 17.000 empleados que hoy, según los propios números del Departamento del Trabajo, son empleados y empleos agrícolas, sí son un reto y sí son unas estadísticas que deben preocuparnos, pero a la misma vez son las bases de una gran oportunidad. Dicho de otra manera, Puerto Rico tiene la capacidad o la posibilidad de aumentar en un 85% de su consumo la industria agrícola del país y en aumentar en decenas de miles los potenciales empleos que se pueden crear si se toman decisiones concretas. Se han hablado de algunas. Uno, sobre el plan de uso del terreno, acabar de adoptarlo en un periodo no mayor de entre 12 y 18 meses luego de que Alejandro García Padilla sea juramentado como gobernador. En términos de la tierra dirigida a la agricultura y a otras protecciones económicas que hemos planteado en nuestro programa de gobierno, subir el porcentaje de esa tierra de 8% que es ahora a 16% durante el próximo cuatrenio. Hemos planteado revertir lo que ha sido una de las peores decisiones que se han tomado en las últimas décadas, pero que se han agravado en estos 4 años, que es la liberalización, mejor dicho, la desprotección de decenas, de cientos de cuerdas agrícolas en Puerto Rico, como se intenta hacer con los terrenos de la Universidad de Puerto Rico en Gurabo, acción que se va a revertir en la primera semana de la gobernación de Alejandro García Padilla, porque ya hay un compromiso, tanto de él como del próximo alcalde de Gurabo, como de la Asamblea Legislativa entrante, que vamos a revertir la mal llamada permuta que desprotegió esos terrenos de la estación agrícola de la Universidad de Puerto Rico en Gurabo. Gracias al licenciado Luis Vega Ramos. El turno corresponde al licenciado Denis Márquez del Partido Independentista Puertorriqueño. Saludos, muy buenas noches a nombre del Partido Independiente Puertorriqueño. Para contestar de manera precisa a la pregunta, primero una invitación a una lectura de nuestro programa de gobierno. Se encuentra en las redes cibernéticas del MAU 2012 independencia.net, en donde el programa de desarrollo agrícola, programa que siempre hemos tenido en nuestro programa de gobierno por más de 3 décadas, contempla un desarrollo agrícola en combinación con el tema de la seguridad alimentaria y con el tema de la protección de los recursos naturales y ambientales de Puerto Rico. En ese trío de temas y aspectos es que está cubierto en el programa de gobierno. En términos específicos para el fomento del desarrollo agrícola, la agricultura está comprendida dentro del Plan Maestro de Desarrollo Empresarial que hemos establecido en el programa de gobierno. Convertir la compañía de fomento industrial en una compañía de fomento empresarial. Y en segundo lugar, crear el Fondo Nacional para el Desarrollo Agrícola a base de los impuestos a las corporaciones foráneas que hemos dicho de manera constante que vamos a establecer, para de esa forma comenzar un proceso de incentivar el desarrollo agrícola por vías de los agricultores, las cooperativas de agricultores y las corporaciones de trabajadores que ya existen para el desarrollo agrícola. Y además es importante cuando se discute el tema de seguridad alimentaria y de recursos naturales, de manera específica establecemos que se nos va la vida con el problema de las tierras agrícolas. Por eso el PIB propone un plan nacional de uso de terreno con la reserva de más de 800.000 cuerdas de terrenos para la agricultura. Y si queremos insertarnos en la discusión a nivel mundial de la seguridad alimentaria, como en las Naciones Unidas, necesitamos los poderes que da la independencia y para de esa forma insertarnos al mundo para discutir tan importante tema. Muchas gracias. Licenciado Denis Márquez, y de esta forma vamos a comenzar la segunda ronda con la próxima pregunta, recordándole a los candidatos que deben ser lo más específicos posible en torno a las preguntas de los compañeros para que ellos puedan tener la posibilidad de evaluar las propuestas de cada uno de sus partidos. La segunda pregunta: según datos recientes del Censo Agrícola Federal, Puerto Rico se encuentra ante un patrón de pérdida exponencial de terrenos agrícolas.
Específicamente, en los últimos 5 años se perdió casi un 20% de los terrenos de producción agrícola. 20% en 5 años. Gran parte de esta pérdida se ha debido a cambios de clasificación de los terrenos o a sus usos para fines no agrícolas, como el caso de urbanizaciones, centros comerciales y proyectos de energía renovable. La pregunta específica, para una respuesta específica, es: ¿qué proponen ustedes para corregir esta situación? Le corresponde, como es ya norma, el turno al Partido Nuevo Progresista y el señor Carlos Flores. De nuevo, con planificación. Pero quiero darles unos datos antes de hablar de planificación. En Puerto Rico hay 2.2 millones de cuerdas. De esas 2.2 millones de cuerdas, aproximadamente 1.104.000.000 tienen algún tipo de utilidad agrícola. De esas, todavía nos quedan 700 y pico mil cuerdas que pueden estar en actividad inmediata agrícola, de las cuales solamente estamos usando actualmente unas 300 y pico mil. Con la recreación de las reservas agrícolas, de las 7 reservas agrícolas, el Partido Nuevo Progresista hizo 5. Allí están todavía. Tenemos el terreno, pero no lo hemos desarrollado. Hay aproximadamente unas 250.000 cuerdas protegidas, que eso es aproximadamente un 25% de ese terreno. En la plataforma del Partido Nuevo Progresista se persigue para el próximo cuatrenio hacer 2 reservas adicionales, una en la zona de la montaña y una en la costa norte. Eso subiría el porciento a 45% de terrenos protegidos. Pero nada hacemos nosotros con reservar terreno si no tenemos cómo construir la casa. Cuando nosotros vamos a hacer una casa, buscamos un arquitecto, un ingeniero, luego un contratista para que desarrolle la casa. De la misma manera se desarrollan los planes agrícolas y los terrenos agrícolas. Tiene que partir de la base de un plan agrícola que sea protegido por ley, que los partidos en lo sucesivo, los gobernantes en lo sucesivo protejan, donde le dé un marco de acción. Lo pueden acelerar, lo pueden mejorar, pero nunca se salga del plan agrícola para que esos terrenos se puedan desarrollar, porque esto no es tan sencillo como reservar el terreno y empezar a producir. No es tan sencillo como eso. Gracias al agrónomo, y el próximo turno corresponde a el Movimiento Unión Soberanista. La mejor defensa que podemos hacer de las tierras agrícolas es teniéndolas en producción. Pero para poderlas tener en producción necesitamos que el Departamento de Agricultura y sus agencias adscritas cuenten con el presupuesto para que puedan fomentar e incentivar esa producción. El Movimiento Unión Soberanista propone, aparte de crear como política pública el darle el fomento que requiere la agricultura, proponemos convertir la autoridad de tierras con su rol protagónico en defensa de las tierras agrícolas en Puerto Rico. La Autoridad de Tierras, una entidad creada, una corporación pública creada en la década del 50, es el instrumento para velar por nuestras tierras agrícolas. Actualmente se identifican como 520 y pico mil las cuerdas de terreno que están en fincas. La Autoridad de Tierras tiene apenas 85.000 cuerdas de terreno. En un momento dado llegó a tener 120.000, pero la Autoridad de Tierras no recibe ni un centavo del gobierno para mantenerse ni para comprar fincas nuevas. Dentro de la Autoridad de Tierras nos proponemos crear el banco de fincas pequeñas para conseguir lotes pequeños para agricultores que quieran dedicarse a agricultura orgánica, agricultura sustentable, que requiere poca cantidad de terreno y en forma intensiva puedan trabajar. Proponemos trabajar con el concepto de servidumbre agrícola, donde la Autoridad de Tierras compre a fincas que estén expuestas a alto desarrollo, compre su valor de desarrollo y las proteja a perpetuidad. En la Autoridad de Tierras también proponemos mantener un programa de infraestructura agrícola para todas las fincas, y al otorgar esa infraestructura a las fincas se le pueda entonces grabar las fincas por un término de tiempo para protegerlas. Y proponemos que el punto de cobro de dinero que establece la ley de reservas agrícolas de las fincas que no se están usando, establece un arbitrio por terreno que no se está usando. Proponemos que eso, en lugar de cobrarlo el CRIM, lo cobre la Autoridad de Tierras y lo revierta para comprar nuevas tierras y mantener la infraestructura agrícola que necesitamos. Gracias, agrónomo. Le corresponde el turno. Por nación del Partido del Pueblo Trabajador, Rafael Bernal. Si en mi turno anterior hablé un poco sobre la necesidad de proteger las tierras y no lo voy a reiterar ahora, no basta con establecer reservas, tenemos que lograr que esas tierras que están en la reserva se pongan en producción. Tenemos que penalizar
a las personas que son propietarias de tierra con potencial agrícola y que no las ponen a producir. Tenemos que incentivar a los que las ponen a producir. Hay que aprobar medidas en esa dirección. Tenemos que definir la canasta alimentaria y tenemos que organizar ese plan que estamos de acuerdo que es necesario, de acuerdo a la necesidad de producir esa canasta alimentaria nuestra en las tierras que tenemos. Tenemos que crear mercados. En Puerto Rico existen mercados institucionales. Las cárceles necesitan alimento, las escuelas necesitan alimento, las oficinas de gobierno necesitan alimento, las cooperativas y las instituciones que tienen cafetería. Todos esos deben ser mercados preferenciales para nuestros agricultores, que en todos esos lugares se sirva comida, se sirva alimento generado en Puerto Rico y que sea ya un mercado seguro para reiniciar nuestra agricultura. En Puerto Rico los hoteles consumen una cantidad gigantesca de alimentos. En lugares como Trinidad hay programas en los que se establecen contratos entre determinado hotel y un conjunto de agricultores, y esos agricultores proveen a ese hotel con unos alimentos y los hoteles le garantizan a esos agricultores un mercado y un precio. En Puerto Rico se podrían implementar políticas de esa naturaleza y se deben implementar, repito, para poner a producir la tierra. Ahora, yo tengo que decir, me encanta oír a los representantes del Partido Neoprogresista hablando de planificación a largo plazo, cuando es un partido que ha insistido sistemáticamente en la privatización, en que la competencia, en que el caos del mercado es el que va a resolver los problemas económicos. Me encanta que estén asumiendo la perspectiva de que la economía tiene que planificarse de acuerdo a las necesidades del país y no dejarse simplemente a las decisiones de empresas privadas. Y por otro lado, el desastre de la agricultura que existe ha sido el resultado de la política de ¿qué partidos en Puerto Rico? Yo hago esa pregunta, ustedes saben bien la contestación y saben bien el valor que tienen las promesas de que ahora van a arreglar el desastre que ellos han creado. De Rafael Bernabe, corresponde el turno al Partido Puertorriqueño por Puerto Rico, Rogelio Figueroa. Segundo al compañero. La debacle agrícola ha tomado décadas y quién ha gobernado por las últimas décadas. Así que ya sabemos quiénes son los responsables. Pero miren, hay 2 millones de cuerdas en Puerto Rico, eso es real. Y perdimos muchas por el desparramo urbano que estos dos partidos fomentaron de manera totalmente sin planificar. Pero no se ha perdido todo, quedan cientos de miles de cuerdas que están disponibles para que nosotros, si una vez definamos la canasta básica y una vez entendamos que la agricultura no es solamente comida para humanos, es comida para animales, es material, es fibra, es combustible. Y si nosotros planificamos bien lo que nos ha ocurrido por los últimos 40 años, podemos producir todos los materiales, todos los combustibles, todos los alimentos que nosotros definamos que complementarían la producción agrícola para nosotros los seres humanos comer. Así que no hay que tener miedo en producir comida y producir combustible y producir energía. Es cuestión de no poner los molinos donde están los tomates. También, sí, eso es básico. Eso es básico. Ni sembrar cemento donde la agricultura es mecanizable. ¿Ok? Así que ya estamos bastante claros en esto. Nuestra propuesta a ustedes es la siguiente: integrar producción de comida, combustible, alimentos para ganado, alimentos para personas y materiales en una integración agrícola que nos permita a nosotros rescatar ese millón de cuales, inclusive dar técnicas de huertos caseros, aún en las urbanizaciones. La mitad, casi la mitad del espacio de cada sola de una casa o una tercia parte de ese espacio es terreno que todavía es viable para la agricultura. Las orillas de las autopistas y las servidumbres de paso se pueden sembrar de plátanos, de guineos, de chinas, de toronja. No hay por qué decir que un terreno es agrícola o no. Toda superficie en la cual da el sol, cae la lluvia, sopla el viento y llega el polen es agrícola. Es cuestión de que nosotros tengamos la voluntad de ponerla a producir para los puertorriqueños, para que el dinero se quede aquí a la vez que nos alimentamos mejor. Ahora sí, y ahora corresponde el turno a un sonriente Luis Vega Ramos, que está ahí montado de la risa. Que aclaro que lo que tengo son 42 años, porque Rogelio dice que hay como 50 años de culpa. Yo sé que puede eso. Y estamos como tanto en este país tratando de poner nuestro granito de arena para mejorarlo, para corregir la situación. Como bien decían algunos de nuestros compañeros, la mejor manera de proteger nuestra tierra agrícola es cultivándola.
pero además de eso, es protegiéndola también, porque no es casualidad que la estadística que da el amigo Julio Rivera Saniel de que se han perdido 20% de nuestros terrenos en un periodo de 5 años, de los pasados 5 años. O sea, vean la inmediatez o la aceleración de esa pérdida en nuestros terrenos de alto valor agrícola. ¿Por qué? Porque se dan cosas como lo que se ha estado discutiendo en Gurabo en los pasados meses. Se dan intentos como el de pasar un conector, por el mismo medio del Valle del Coloso en Aguada. Ese tipo de cosas hay que terminarlas. Pero además de eso, hay que usar, sí, el gran poder que tiene el gobierno, que no es el de obligar a nadie que haga nada con su vida. El gobierno tiene la gran capacidad de que con su poder de consumo, con lo que consume el gobierno, crear unos espacios y unos mercados nuevos. Lo que hay es que tener la voluntad de gastar lo que hay que gastar en esos bienes de consumo en Puerto Rico, no solo en el mercado agrícola, sino en otras cosas más. Por ejemplo, es inaceptable, quizás no tiene que ver directo con la agricultura, pero es muestra de la cultura que hay que cambiar, que el gobierno de Puerto Rico le dé en fondos para crear empleo, fondos WIA, $4 millones al año a la principal cadena de tiendas al metal de la humanidad, una que tiene un loguito amarillo, un fondo azul. Para que esa cadena o cualquiera similar necesita $4 millones al año. Esos debieran estar en empresas puertorriqueñas, esos debieran estar en empresas que consumen productos agrícolas puertorriqueños, o debieran estar directamente en empresas que crean esos productos agrícolas puertorriqueños. Ramos, y ahora corresponde al turno a Denis Márquez, que no está tan sonriente como Vega Ramos. Toco la monga. Cuando uno habla de protección agrícola, que es lo que nos hacen la pregunta, yo creo que el primer criterio es el criterio de constancia y voluntad política, porque aquí se está hablando en consenso de la creación de un plan de uso de terreno. Señores y señoras, el plan de uso de terreno comenzó a gestarse hace más de una década. Ni el gobierno de Sila María Calderón, ni el gobierno de Aníbal Acevedo Vilá, en combinación con la legislatura del PNP, nunca aprobaron el plan de uso de terreno, y hemos perdido más de una década de protección de los terrenos para el desarrollo agrícola. Se ha mencionado mi pueblo natal en 2 ocasiones, Gurabo. Gurabo fue el pueblo de mayor crecimiento poblacional en el censo del 2010, por una sencilla razón, porque el Valle de Buenavista, porque el Valle de Santa Juana, que eran valles de desarrollo agrícola importantes, fueron sembrados con urbanizaciones de esquina a esquina, porque los planes de ordenamiento territorial de los municipios permiten zonificaciones, cambios de zonificaciones de terrenos rústicos a terrenos urbanos, y nos han sembrado miles de casas en toda esa zona, y hemos perdido esa posibilidad de desarrollo agrícola. ¿Por qué traigo el ejemplo? Porque nos urge el plan nacional, y añadimos la palabra nacional porque estamos hablando de la nación completa de Puerto Rico y no por regiones. Esas 800,000 cuerdas de terreno que estamos proponiendo no puede ser un compromiso en el aire, tiene que ser un compromiso específico de todos en Puerto Rico, porque vamos a estar en el 2016 hablando de estos mismos temas y habremos perdido miles de cuerdas de terreno en Puerto Rico, porque los que nos han gobernado nunca han tenido la voluntad política de así hacerlo. Gracias. Gracias al licenciado Denis Márquez del Partido Independentista Puertorriqueño, y ya toca el turno de la tercera pregunta, recordándole a la audiencia que puede hacer llegar sus preguntas al comité de preguntas que ya está recibiéndolas, va a poder escoger algunas de ellas para hacerlas en el turno que antecederá a la ronda final, así que pueden ir haciendo ya esas preguntas. Y la tercera pregunta dice: algunas personas han atribuido el decrecimiento en la industria agrícola a que la agricultura no representa una prioridad para las distintas administraciones en el poder. Esto se refleja en los reiterados cortes presupuestarios asignados para apoyar el desarrollo agrícola, así como por las reducciones en los programas de educación dirigidos a fomentar el crecimiento de este renglón. A su vez, las cargas económicas que enfrentan las agroempresas pequeñas
Y los aumentos en los costos operacionales de los negocios van de la mano con la pérdida y la poca remuneración de las y los obreros de la tierra. Pregunta compuesta esta, varias premisas. Hay como 4. ¿Qué medidas deben implementarse para dar impulso a la gestión empresarial agrícola? Esto de alguna manera engloba todas las preocupaciones. ¿Qué medidas ustedes tienen pensadas para darle impulso a la gestión empresarial agrícola en Puerto Rico? Agrónomo del Partido Nuevo Progresista. Nuevamente, y no hay tiempo para discutir toda la serie de medidas que hay en una plataforma agrícola, pero sí quiero dejar algo bien claro. Alguna por lo menos. La necesidad, e insistir en la necesidad de un plan agrícola. Muchas de las cosas que se han mencionado aquí ya están por ley. Ya existe una ley de servidumbre, ya existe una ley de protecciones. Es bien fácil criticar. Esto yo lo veo como cuando uno está en los bleachers y ve a los jugadores en el campo de juego y falla, y uno dice, qué bruto, falló. Pero no es lo mismo desde los bleachers que en el terreno de juego. Así que yo lo veo de esa manera. Pero también tenemos que ver algo. No solamente es reservar terreno. Nosotros tenemos que asegurar que haya empleo agrícola, que haya suficiente mercado agrícola. De hecho, la plataforma agrícola del PNP está reenfocando su visión y estamos mirándola desde el punto de vista del consumidor, porque es el que finalmente le va a dar participación a si compra o no compra los productos. Para poder poner productos en un supermercado, inclusive en el mercado institucional, son mercados estructurados. Esto no es llevar 4 plátanos allí sin calidad. Son estrategias que se tienen que ir planificando, tiene que haber consistencia, tiene que haber abastos suficientes. Esto no se puede hacer sin planificación. Por eso es que es tan importante que planifiquemos, y el plan agrícola del PNP en uno de sus primeros compromisos habla de crear juntos, esto es inclusivo, y posiblemente muchas de las medidas que se han discutido aquí deben estar ahí, tienen que estar enmarcadas en un plan estratégico de desarrollo agrícola, como lo tiene el turismo, como lo tienen otros desarrollos económicos en Puerto Rico. Nosotros tenemos que planificar, y por primera vez aparece en una plataforma de partido y lo vamos a cumplir. Gracias, agrónomo. Ahora le toca el turno al Movimiento Unión Soberanista. Repito la pregunta. ¿Qué medidas deben implementarse para dar impulso a la gestión empresarial agrícola? En la medida en que puedan ser específicos en su contestación, mucho mejor para la audiencia. Antes de ir a las medidas, quiero un comentario final de lo que planteó Márquez. En la última década se lleva hablando de un plan de uso de terreno y todo lo tienen detenido, pero mientras eso sucede, en esa misma década perdimos 300.000 cuerdas de terreno agrícola que salieron de agricultura y que es difícil que vuelvan. A quien le conviene el mantener eso dormido es a los que quieren comerse todos esos terrenos agrícolas en falso desarrollo para después, cuando no haya nada, decir ahora podemos hacer un plan de qué. En términos de lo que queremos hablar de desarrollo empresarial, como les planteé ahorita, lo primero que tenemos que proveerle a nuestros agricultores es financiamiento. Y creemos que una forma de financiamiento para nuestros agricultores es a través del modelo cooperativo. Tal vez creando la cooperativa de ahorro y crédito de los agricultores, que en un principio sea capitalizada por el gobierno, pero que los propios agricultores lo mantengan. Tenemos que crearle el mercadeo a esos productos, y el mercadeo institucional que mencionan de comedores escolares no se puede dar completo si no transferimos la autoridad de alimentos que está en el Departamento de Educación al Departamento de Agricultura, para que pueda tener control de verdad sobre eso y pueda de verdad disponer de los recursos para hacer esto. Tenemos que crear barreras fitosanitarias a los productos que vienen del exterior, que puedan competir con nuestros productos, para que no compitan deslealmente con nuestros productos. Tenemos que añadirle valor al producto agrícola lo más cercano posible a nuestro agricultor, de forma que ese valor agregado lo reciba el agricultor y no lo reciban intermediarios. De esa forma los ingresos del agricultor aumentan y puede entonces proteger mejor su finca y puede progresar en el desarrollo de su finca. Tenemos que crearle subsidios por producción, no subsidios sin sentido, subsidios por producción que estimulen la producción y nos lleven a los niveles que queremos llevar. Gracias a Lucas Avilés, del Movimiento Unión Soberanista. Corresponde el turno al profesor Rafael Bernal. Sí, muchas gracias.
Yo creo que todos estamos de acuerdo con que el plan de desarrollo agrícola es necesario, no tenemos que reiterar más eso. Lo que yo señalo una y otra vez es que estos dos partidos han gobernado durante los últimos 40 años. ¿Por qué no han hecho ese plan? Ellos son los que tienen que haber hecho ese plan. Si estamos ahora del plan es porque ellos han fallado en ese proceso. A nosotros nos parece que es necesario impulsar como parte del desarrollo de la agricultura ciertamente el cooperativismo para adquirir los productos que necesitan los agricultores, para operar maquinaria de manera colectiva, de manera cooperativa y para mercadear su producto. A nosotros nos parece que es necesario traer a Puerto Rico toda una serie de movimientos. Aquí cuando hablamos del desarrollo de la agricultura, nada más pensamos quizás en traer a expertos del Departamento de Agricultura Federal de Estados Unidos, etc. En el mundo existe hoy en día un gran renacimiento del movimiento campesino, algo que parecía desaparecido durante las últimas décadas. Existe un movimiento que se llama Vía Campesina, existe un movimiento que se llama el Movimiento de los Sin Tierra en Brasil, existe un movimiento que se llama el Movimiento del Slow Food, como opuesto al Fast Food, que tiene que ver tanto con el consumo como con la producción. Todos esos movimientos están cuestionándose la agricultura química que tenemos nosotros, se están cuestionando el monocultivo, se están cuestionando las dietas que tenemos nosotros, se están cuestionando la forma en que se hace la agricultura y nos relacionamos con la tierra. Y nuestra reconstrucción agrícola no es simplemente reproducir el modelo que existe ya de agricultura, sino reconstruirla trayendo todos esos movimientos a Puerto Rico. Y el Partido del Pueblo Trabajador, como un partido que se siente parte de todos esos movimientos sociales en el mundo, de resistencia a esta política de privatización que han impulsado estos dos partidos por tanto tiempo, va a traer a esos movimientos a Puerto Rico también para que nos ayuden a reconstruir la agricultura de Puerto Rico, como hay que reconstruir la agricultura en todo el mundo, luego de la destrucción que ha implicado la agricultura sometida a la ganancia de grandes empresas, no solo en Puerto Rico, sino internacionalmente. Corresponde el turno a Rogelio Figueroa del Partido Puertorriqueño por Puerto Rico. Nuevamente 2 minutos para su contestación. Dicen que tan culpable es el que mata a la vaca como el que le aguanta la pata. Yo no sé dónde han estado los compañeros aquí, pero obviamente él es parte del Partido Popular por las últimas 2 décadas. Algo tiene que ver con la destrucción de la agricultura al día de hoy. Pero hablando de soluciones, miren, las soluciones son las siguientes. Que nosotros como gobierno confiemos en ustedes. Ustedes quieren sembrar, ustedes tienen el conocimiento, ustedes tienen el deseo de poner a Puerto Rico a producir. Lo que hace falta es que el gobierno no sea la barrera que ha sido hasta el día de hoy. Así que si ellos han estado en la cancha, saquémoslos de la cancha y pongamos jugadores nuevos que estamos aquí para ponerlos a producir a ustedes. ¿Por qué lo tenemos en la cancha? Si lo que hacen es estorbando en el desarrollo de un juego justo, en el desarrollo de la agricultura, y que la inversión que ahora se está gastando en proyectos de cemento que no suman nada, se dediquen a acondicionarle terrenos para que cuando usted llegue, usted haga lo que usted sabe hacer, que es sembrar, que es cultivar, que es criar, y que eso produzca para Puerto Rico, pero que la inversión millonaria la haga el gobierno y le ponga a ustedes a la disposición esas facilidades preparadas. Y la segunda, es la más importante, es la integración de los diferentes pasos en la línea de producción. Que se produzca el abono aquí en Puerto Rico mediante composta de miles de toneladas de desechos que hoy van a contaminar los vertederos, y que aquí en Puerto Rico podemos producir diariamente 1.500 toneladas de abono orgánico de primera calidad, con lo que hoy va a contaminar agua, tierra y suelo en los vertederos en Puerto Rico. Y que a la misma vez nosotros produzcamos aquí con los desechos agrícolas energía mediante digestión, utilizando fondos locales y fondos federales. El Departamento de Agricultura Federal, en términos de Puerto Rico, dice: Dios mío, gasten el dinero federal que está disponible, tráiganme en proyectos que ustedes no están desarrollando. Y tienen un comisionado residente en Washington que no ha traído un proyecto importante de agricultura para Puerto Rico. ¿Hasta cuándo vamos a dejarlos en la cancha? Saquémonos de la cancha, saquémonos de la pista y pongamos a producir a Puerto Rico. Corresponde el turno a el licenciado Luis Ramos. Licenciado. Déjame tratar de romper el clima de la recriminación, estando de acuerdo con una cosa que ha dicho el Movimiento Unión Soberanista. Yo creo que eso es lo que hay que hacer aquí, buscar coincidencias para impulsarlas como país, como nación. Yo creo que en lo que tiene que ver
con el esquema de añadir valor a la producción agrícola. Esa tiene que ser una de las metas fundamentales del Estado en su política agrícola, y añadirlo exactamente como lo digo, cercano al agricultor, no cercano al distribuidor. Y eso es el tipo de cosas que no se han hecho en tiempo reciente. Por ejemplo, hay un empresario agrícola en Ciales que, oiga, le sirve producto al ejército de los Estados Unidos, y sin embargo la administración de corrección actual le ha negado el contrato en 3 ocasiones. O sea, ese es el tipo de cosas que no podemos tolerar ni permitir. Y esa persona ha sabido ser competitivo, o esa industria ha sabido ser competitivo en la medida en que ha buscado maneras de agregar o de añadir valor a el producto que pone al mercado. ¿Por qué? Porque en algunos renglones, con la mera producción agrícola que sale del terreno, en las estructuras de competencia de precios no son favorables para el empresario puertorriqueño, y después de todo esto es una industria, es una empresa, y hay que empezarlo a ver como tal. Y eso requiere que sí, que los organismos del gobierno de fomentar el desarrollo económico revisen su cultura institucional, pero también requiere que aquellos que quieren hacer su vida en la agricultura entiendan las necesidades de los proyectos de empresas, de emprendimiento, y que el Estado ayude a incubar para tener empresas viables, no empresas que sean demasiado frágiles, y que dependan única y exclusivamente del subsidio gubernamental. Las queremos exitosas. Y en términos de la cuestión de planes, totalmente de acuerdo que hace falta un plan agrícola para Puerto Rico. El problema es que uno tiene que jugarlo por los planes que ellos han puesto sobre el tapete. Dijeron que iban a crear 100,000 empleos con el plan del nuevo modelo económico durante este cuatrienio bajo las APP. Todavía estamos esperando esos planes, por los resultados de esos planes. Muchas gracias a Vega Ramos del Partido Popular Democrático, Denis Márquez del Partido Independentista. Yo creo que en la noche de hoy no han habido recriminaciones, sino denuncias, cuestionamientos de décadas de falta de una política pública integral en el desarrollo de la agricultura, porque de eso es que se trata esto. Y para ser disciplinado en términos precisos con la pregunta, me refiero al programa del Partido Independentista, en donde establecemos y proponemos promover la eficiencia y eliminar la burocratización y politización de los incentivos agrícolas en el Departamento de Agricultura, fortalecer el programa de suplementos agrícolas para los agricultores en Puerto Rico, estructurar un verdadero sistema de crédito agrícola, capacitar a la autoridad de tierra para crear una administración y crear un banco de tierras agrícolas, establecer medidas legales de zonificación, y además promovemos en el aspecto de la seguridad alimentaria la rotación de las cosechas y los cultivos intercalados, la selección de la variedad de los cultivos que se adapten a las condiciones naturales del suelo, el uso de controles no tóxicos para las plagas y las enfermedades, el reciclaje de los recursos internos de la finca y de la vecindad para abaratar los costos de producción, el uso de composta para la producción de bienes de consumo, la protección de los suelos para evitar la erosión subsiguiente, sedimentación del agua y de otros cuerpos de agua en la isla, y estimular el uso de metodologías alternas en la producción de la agricultura, la ganadería, la crianza de pollo, en la producción de leche, controlar la entrada y el uso de plaguicidas químicos, controlar la entrada de alimentos contaminados con plaguicidas, adoptar un enfoque integral a la agricultura sustentable en todas las ramas gubernamentales que tienen que ver. Esa es nuestra propuesta, y yo les digo como independentista, los 60 años de historia de nosotros nos dan la oportunidad y creemos en lo que siempre proponemos. Gracias. Gracias al licenciado Denis Márquez del Partido Independentista puertorriqueño. Así que ya hemos terminado la primera parte de este foro con las 3 preguntas iniciales, y ahora toca el turno de las preguntas del público. Ustedes han estado haciendo llegar sus preguntas a este comité que ya está evaluando esas preguntas, y vamos entonces a estar llamando a las organizaciones para que nos hagan llegar precisamente las preguntas que han estado escogiendo del público. Primero la pregunta de AEA. ¿La pregunta de quién? De la organización AEA. Ah.
Mira, ok, mi nombre es Jesús Vázquez, estoy aquí en representación de la Asociación Nacional de Derecho Ambiental, ANDA, y hemos recibido un montón de preguntas, más de 30 preguntas, y hemos tratado de hacer, ¿verdad?, el esfuerzo más que pudimos para tratar de establecer categorías y trabajarlas. El proceso va a ser el siguiente: se le van a hacer 2 preguntas en el mismo turno a cada candidato, a cada representante o candidato. Y vamos a empezar para no perder tanto tiempo. De nuevo, conglomeramos un poco las preocupaciones de la audiencia y aquí va la primera, que va para el representante del Partido Nuevo Progresista. En años recientes, prestigiosas organizaciones e investigadores internacionales han emitido informes en los cuales concluyen que la agricultura ecológica sustentable, de la mano de la ciencia agroecológica, tienen la capacidad de producir alimentos para los 9 billones de habitantes que tendrá el planeta para el año 2050. Ante conclusiones tan contundentes, ¿por qué no se adoptan en Puerto Rico estrategias agroecológicas que puedan darnos seguridad alimentaria, ya que importamos más del 85% de los alimentos y tenemos reservas para solo 4 semanas en caso de los desastres? También evitar y revertir algunos de los serios problemas ambientales y de salud que tenemos, y por último, aportar seriamente a la creación de empleos, industrias locales y la revitalización de las zonas rurales. No hay una sola forma de hacer agricultura, entienda el Partido Nuevo Progresista, que pueda ir por encima de la otra. Hay distintas formas de hacer agricultura y se le llama de agricultura sustentable. Tenemos agricultura orgánica, tenemos agricultura urbana, tenemos agricultura tradicional, tenemos agricultura tecnológica o biotecnológica. Hay muchas formas de desarrollar economía agrícola. El mercado es el que dicta a la larga cuáles son las que más se desarrollan y cuáles no. Los partidos y las políticas públicas tienen que cuidar lo que la gente come, lo que se consume, lo que se produce, los terrenos, y eso es cierto, pero todo esto tiene que estar sobre una base, y si hablamos de sustentabilidad, precisamente que sea sustentable, que sea económico y que se pueda producir, porque realmente si no lo es, pues se pierde el efecto del desarrollo económico, se pierde el efecto de crear empleo, se pierde el uso de aumentar los terrenos. Así que nosotros lo que creemos es que hay participación para todas las formas de desarrollar agricultura. No puede ir una sobre la otra. Eso es básicamente en lo que respecta a la agricultura sustentable. Hoy día, en la costa sur se están desarrollando muchos proyectos de biotecnología agrícola, muchos proyectos de casa semillera, de winter nursery, y son proyectos que están dando mucho empleo. De hecho, se ha convertido en la primer fuente de empleo de los agrónomos que gradúa el recinto de Mayagüez, y hoy día muchos empleos se están dando en esas empresas. Así que esto hay que verlo en el contexto económico y donde Puerto Rico puede ser más eficiente. Aquí está la segunda pregunta. La FAO, la Organización para los Alimentos y Agricultura de las Naciones Unidas, en Roma, promueve la protección de las estaciones experimentales en el mundo. En el plan estratégico que todavía están desarrollando, ¿qué papel juegan el de las estaciones experimentales? Y entonces, ¿por qué permitieron el hurto de 50 preciadas cuerdas para investigación? Por lo mismo, por lo que dije desde el principio, porque en Puerto Rico no tenemos un plan de desarrollo agrícola. Mientras nosotros no tengamos un plan de desarrollo agrícola y sepamos exactamente qué es lo que vamos a hacer para desarrollarla, van a ocurrir estas cosas. Miren, la estación experimental de Gurabo tiene cerca de 500 cuerdas. Allí lo que está ahora mismo en pugna son unas 50 cuerdas. De hecho, el gobernador de Puerto Rico, cuando se recibe toda la información, recibe la oposición de presidencia, del Departamento de Agricultura, de todos los sectores agrícolas. Pero el gobernador tiene que tomar una decisión, no solamente en el sector agrícola, él tiene que considerar también otros aspectos, el aspecto de salud, el aspecto de educación, las presiones que tienen de población. Cuando toman la decisión, la toma basada en otros aspectos que para él pesaron más en ese momento.
Pero aún así le dio unas 300 cuerdas que están en otra zona agrícola, que es en el área de Yabucoa, para desarrollar otra estación experimental agrícola. No es tan sencillo decir, bueno, perdí 50 y me dieron 300, pero son 300 para desarrollar una estación experimental agrícola en un municipio de alta actividad agrícola. Realmente Gurabo no es un área de alta actividad agrícola, es un área que se ha creado mucha urbanización, mucho desarrollo urbano. Aún así quedan todavía 400 sobre 400 cuerdas para hacer investigación, y el gobernador entendió que no ponía en riesgo la investigación con esas 30 o 50 o 20 cuerdas que se hayan podido disponer. Lo que nosotros tenemos que aquí volver a pensar cómo esto se evita con un plan que tenga las garras y que esté protegido para que esto no ocurra, pero que sea para desarrollo. No es reservar por reservar. Muchísimas gracias. Aquí van dos de las preguntas para el MUS. Las tengo aquí y después paso el micrófono. La primera pregunta, dado que se importa el 85% de los productos agrícolas consumidos, ¿cómo hará para proteger los productos contra la competencia de productos similares importados? ¿Qué incentivos pueden proveer a la producción agrícola local y en especial a los pequeños y los medianos agricultores para poder competir en el mercado? Primeramente, el mejor forma de proteger los productores y los productos de agrícola local es con nuestra soberanía. Soberanía que no tenemos y soberanía a la cual aspiramos. Y aspiramos a que sea pronto. Pero mientras llega la soberanía a la que todos aspiramos, existen mecanismos dentro de la situación actual que nos permiten controlar esos productos. Uno de ellos, por ejemplo, es la bajera fitosanitaria. Esto es prohibir la entrada de productos que puedan ser expuestos a plagas en el exterior que no tengamos aquí. Otra forma que se puede hacer es revisando esos productos, pasándolos por maquinaria que ya existe para velar que no tenga residuos de plaguicidas. Plaguicidas que aquí no son aceptados, pero que en otros sitios sí son aceptados y sí se producen con esos plaguicidas. Si tú le controlas la entrada de esa forma. Otra forma que podemos hacer es coger nuestros inspectores del Departamento de Agricultura y en lugar de ponerlos a velar lo que sale aquí para Estados Unidos, que es lo que están haciendo, ponerlos a velar lo que entra aquí como producto agrícola. Hay formas de proteger el mercado local. Lo primero que necesitamos es voluntad. No necesitamos un plan para hacer lo que es correcto. Lamentablemente, esa es la excusa que planteé ahorita con lo del plan de uso de terreno, y es la misma excusa que se nos presenta ahora con todo lo demás. Mientras no haya un plan, no hace falta un plan. A veces lo que hace falta es sentido común y ver la necesidad que hay en el pueblo y ejecutar. Recibimos muchas preguntas sobre precisamente modelos y plataformas agrícolas para adoptar, y mucho énfasis en la agricultura ecológica, ¿no? Muchas de las organizaciones que auspiciaron esta actividad tienen un compromiso, ¿verdad?, genuino con el ambiente, y hemos trabajado bastante en específico con aquellas prácticas que son agroecológicas. Entonces pensamos verdaderamente que aquellos modelos que sean de pequeña y mediana escala son muy beneficiosos para el ambiente, hablando aquí de las importaciones, los monocultivos, etc. Y por ende, esta pregunta que vino del público, que es: ¿qué importancia ven en promover la agricultura ecológica familiar versus la convencional industrial? La agricultura ecológica familiar es la alternativa para la agricultura en un sitio como el nuestro, pequeño, con fincas pequeñas, que no, en una escala, no podemos competir con una escala comercial grande. La agricultura ecológica es la agricultura del futuro.
más que orgánica o más que comercial, una agricultura sustentable, una agricultura que se mantenga a sí misma, que pueda mantener los recursos y que pueda usar insumos locales. Mientras más cerca del agricultor se produzcan los insumos y mientras más cerca el agricultor venda su producto, menos daño se le hace al ambiente. Y nosotros tenemos que promover eso, los mercados dentro de la propia finca, promover y educar al pueblo en el uso y consumo de estos productos. Y creo que parte del rol del gobierno es educar al pueblo. Podemos crear campañas educativas de forma que no solamente abrir los mercados para que esté disponible en los centros comerciales o en algún sitio una vez al mes, sino abrir los mercados y educar al pueblo a consumir lo que aquí se produce. Nosotros tenemos que cambiar la mentalidad que se nos implantó por los pasados 70 años de que la agricultura no es negocio, de que la agricultura la asociamos con lo cultural, con el buey y la asada, con el trabajo duro. La agricultura puede hacer un negocio rentable y la agricultura es nuestro alimento. Si no hay agricultura, no hay comida. Y siempre vamos a tener que tener agricultura. Nos vamos a tener que ingeniar de alguna forma hacerla, pero siempre la vamos a tener que hacer, porque lamentablemente seguimos desayunando, almorzando y cenando y cada vez somos más. Estamos en 7 billones de habitantes en el planeta y se programa que dentro de poco vamos a ser 9 billones y todos necesitamos alimentar. ¿Esta pregunta viene para mí también o...? No, es que pensé que quizás la estaban haciendo a todo el mundo, esa última pregunta. Sí, no, buenas noches, mi nombre es Robinson Rodríguez Pérez, soy catedrático auxiliar en el recinto de Mayagüez, en el Colegio de Ciencias Agrícolas, y vengo en representación de la Asociación de Profesores y Profesoras del Recinto Universitario de Mayagüez, que es uno de los auspiciadores de esta actividad. Le tenemos dos preguntas diferentes, pero pueden ser relacionadas. La primera es, uno de los factores limitantes para el desarrollo agrícola es la falta de mano de obra. Los trabajadores y trabajadoras agrícolas tienen que incurrir en gastos de transportación, indumentaria de trabajo como lo son botas de buena calidad y ropa que perdure las arduas labores agrícolas. Todo para obtener un trabajo que paga un mínimo federal, un salario mínimo federal de 5.35 la hora al obrero agrícola. A esto se le suman que los agricultores y agricultoras y empresarios agrícolas no garantizan las horas a los obreros agrícolas, reduciendo la labor en muchos casos a 3 días semanales por 4 horas diarias. ¿Verdad? La persona que hizo la pregunta hace una ecuación matemática y dice 5.35 la hora por 4 horas diarias, por 3 días a la semana, por 4 semanas al mes, apenas alcanzan $256, un salario de $256 mensuales, que no da para sostener a un solo individuo y mucho menos a una familia. Ante este panorama, ¿de qué forma el MUS propone que se puede garantizar, el PPP, disculpe, puede garantizar que el trabajador agrícola obtenga un trato y un sueldo justo por su arduo y digno trabajo de producir los alimentos de nuestro pueblo? Esta es una de las preguntas más complejas y en las que se plantea muchas veces que un problema de la agricultura en Puerto Rico es la falta de mano de obra. Y esas condiciones que tú has descrito tienen que ver mucho con esa falta de mano de obra. Y yo creo que lo que tenemos que entender, se plantea, por ejemplo, cuando se habla del café, ¿verdad? Se habla mucho de esa situación dramática de la cosecha del café, que no se consigue mano de obra. A nosotros nos parece que el problema de la mano de obra en la agricultura tiene que verse de manera integral. Los agricultores del café utilizan durante buena parte del año muy pocos trabajadores. Y entonces, en el momento de la cosecha, necesitan cientos de trabajadores. ¿De dónde van a salir esos trabajadores? Si no han estado ahí durante todo el año. Nosotros tenemos que crear un sector agrícola, no hablar de un cultivo en particular. En la medida en que hay todo un sector agrícola, que la gente está trabajando todo el año en la agricultura, que está cultivando hortalizas, que está cultivando otros productos durante todo el año, que ganan buenos salarios en la agricultura durante todo el año, entonces van a estar disponibles para la cosecha. Pero si la agricultura ha desaparecido alrededor del café,
Entonces, ¿qué va a pasar cuando llegue la cosecha? No van a haber trabajadores, nosotros no vamos a ir de la universidad que no tenemos esas destrezas a hacer ese tipo de trabajo. Esa es la realidad. Por eso es que tenemos que reconstruir eso. En ese proceso tiene que estar el proceso que nosotros planteamos en todas las actividades económicas del país. Los trabajadores tienen que organizarse, tiene que haber sindicatos agrícolas, que los hubo en Puerto Rico en el pasado, y los trabajadores tienen que negociar colectivamente con los agricultores. El gobierno puede ser de intermediario, condiciones apropiadas para que puedan ganarse la vida en el trabajo de la agricultura. Pero eso depende, como se ha planteado aquí muchas veces, de que haya un plan que apoye a esos agricultores. En Puerto Rico se establecen industrias como Walmart, se establecen industrias gigantescas que el gobierno le paga mitad del salario a los trabajadores el primer año para que puedan operar, que el gobierno les da exención contributiva. Instituciones millonarias que no necesitan ningún tipo de apoyo en ese sentido. ¿Por qué el gobierno no puede dar apoyo a un agricultor para que subsidie el salario de los trabajadores y eche esa empresa adelante? Yo me pregunto. Adelante. Sí, la segunda pregunta dice de la siguiente manera. El proyecto 1051, que promueve el desarrollo de huertos comunitarios, no fue aprobado en la Cámara de Representantes. ¿Qué promueve el Partido del Pueblo Trabajador para asegurar que el desarrollo de nuestros huertos agrícolas comunitarios sea una realidad y no un sueño? Sí, como yo dije anteriormente, nosotros creemos que tenemos que recuperar la agricultura en Puerto Rico, pero no es recuperar cualquier agricultura. En todo el mundo, en todo el planeta, hay en este momento un gran movimiento internacional cuestionándose el tipo de agricultura que existe en el mundo y el tipo que debe existir. Nosotros debemos nutrirnos de eso. Ahí se plantean huertos urbanos, se plantean huertos caseros, se plantea una agricultura ecológica y una agricultura orgánica con la cual estamos total y absolutamente comprometidos. Por ese camino es que tenemos que ir en Puerto Rico. Ahora, yo insisto en una cuestión que he señalado ya muchas veces. Todo el mundo ha hablado de la necesidad de un plan. Claro que hace falta un plan, pero el compañero del PNP plantea el mercado, estoy citando su frase, el mercado es el que dicta lo que vamos a hacer. Y cuando usted dice que el mercado es el que dicta lo que vamos a hacer, entonces se eliminó el plan. Porque ya no es el plan democrático el que decide, es lo que decide el mercado. Y el mercado es el que nos ha traído a la situación actual. Hasta que no estemos dispuestos a decir que el mercado no es el que dicta es el pueblo, porque el pueblo elabora un plan democrático y ese es el que dicta, no lo que dice el mercado. Hasta que no hagamos eso, vamos a seguir con el desastre agrícola que tenemos en la actualidad en Puerto Rico y en todo el mundo. Compañero del PPD decía ahorita, el gobierno no puede decirle a la gente qué es lo que hace con su propiedad o con su vida. Cuando nosotros decimos que la tierra tiene que producir orgánicamente, no le estamos diciendo a nadie lo que tiene que hacer con su vida. Lo que estamos evitando es que unos pocos que son dueños de la tierra destruyan nuestras vidas. Y de eso se trata, tener un plan de desarrollo económico que dice, por encima de las ganancias de unas empresas, por encima de los intereses de unos propietarios de la tierra, está que un país pueda producir los alimentos que necesita de la forma más orgánica y de la forma más ecológica posible. Por eso que el Partido del Pueblo Trabajador tiene 3 lemas. Democracia, que todos participemos en la elaboración del plan. Solidaridad, que todos nos beneficiemos del plan. Y sustentabilidad, que sea una agricultura sustentable. Democracia, solidaridad y sustentabilidad. Para nosotros esos son los 3 principios que son necesarios para reconstruir la agricultura en Puerto Rico y toda la sociedad puertorriqueña. Buenas noches. La pregunta es para Rogelio Figueroa, del Partido Puertorriqueño por Puerto Rico. Mi nombre es la licenciada Maris Torres, para los que me conozcan. La pregunta es: ¿cuál es su postura hacia la operación de multinacionales agrícolas como Monsanto, que ocupan más de 500 acres en violación de la Constitución de Puerto Rico y utilizan semillas y cultivos transgénicos que deterioran la calidad de las tierras a largo plazo? Hay que fiscalizarlo directamente y firmemente. Yo creo en que todo tipo de operación debe llevarse a cabo siempre y cuando sea siguiendo unos lineamientos éticos, unos lineamientos de seguridad en términos de biología y de genética. Y no podemos permitir que vengan a experimentar
en aspectos que el pueblo de Puerto Rico no lo sepa, porque eso puede implicar daño no solamente a nuestros cultivos, a nuestra agricultura y a nuestra naturaleza, sino a nuestras vidas. Así que si hay ingeniería genética y hay actividades de desarrollo de semillas, tienen que estar bien fiscalizados y bien controlados bajo unos estrictos parámetros de ética. Pero al día de hoy el gran problema es que a ustedes no se les da oportunidad de poder participar desarrollando la semilla de Puerto Rico. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Cuál es el miedo de que usted no produzca? Pues porque ya los que están gobernando deciden que la agricultura puede existir, pero en Kansas para producir el alimento de las vacas en Puerto Rico, pero en Nuevo México para producir los tomates que se venden en la megatienda, pero en otros lugares del planeta. Y por eso es que obstruyen la producción local. Aquí lo que tenemos nosotros que mirar es qué tipo de gobierno es el que va a funcionar para permitirle a ustedes producir. Es un gobierno que en lugar de promover que se acapare, que se importe y que haya un montón de intermediarios en las líneas de mercado, permita que el pueblo pueda ser productivo produciendo aquí para el mercado local. Uno debe exportar solamente cuando uno tiene un exceso de un producto que uno hace demasiado bien y uno lo puede exportar. Pero los pueblos se enriquecen produciendo localmente para el mercado local y asegurándose que el ciclo completo de semilla, abono, producto terminado, manejo de desechos, producción de energía, producción de materiales con los remanentes, se complete ese ciclo. Así es que se van los costos, así es que se permite que haya más empleo por unidad de operación agrícola en Puerto Rico. Y aquí lo que ha ocurrido es que se le entregó los abonos al importador, se le entregó los alimentos del ganado al importador, se le entregó los fertilizantes al importador. Pues hay que producirlos aquí, los producimos aquí, la agricultura aquí va a ser más económica y más accesible. La segunda pregunta: ¿cómo pretenden sus plataformas políticas lidiar con generar precios accesibles para la comida local que produzcamos, combatiendo la inflación de precios actual? Sí, cuando miramos las unidades de producción que se pueden dar en Puerto Rico y las que se dan en Kansas, para darle una idea, pueden ser igual. Nosotros podemos tener una unidad de producción de 1 milla por 1 milla, 1 milla cuadrada. La maquinaria es un John Deere igual que el de Kansas. El diésel más o menos cuesta lo mismo. Pero ¿por qué en Kansas se puede producir más barato que aquí? ¿Por qué? Porque en Kansas el abono se produce allí, el alimento del ganado se produce allí y los otros elementos en la cadena son producidos localmente. Pues lo que nosotros tenemos que hacer es tener un gobierno que nos permita que sepa cómo integrar diferentes operaciones, desde el manejo de los desechos y desperdicios sólidos para producir abono, en conjunto con el manejo de los animales para producir biogás, para producir electricidad. Para darle un ejemplo concreto con la ganadería, que solamente un 10%, uno de los mercados más importantes, que es la ganadería, que es un 10% de la carne, pero el segundo producto de mayor importación es el alimento de ganado, el forraje. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, y los concentrados, pues, ¿qué nosotros debemos hacer? Eso se representa $100 millones, vamos a producirlos aquí. Y de esa forma, e integrándolo a la producción de energía. Mucha gente piensa que el costo de energía en Puerto Rico es una desventaja. Todo depende cómo lo hagamos. Es una desventaja si es que yo lo que quiero es venderla al garete, pero si yo la quiero producir yo como agricultor, el que yo la produzca y la pueda vender me va a representar ingresos a mí como agricultor para poder complementar los costos de operación en la agricultura. En Alemania y en Dinamarca la electricidad es más cara que en Puerto Rico, sin embargo tienen actividades agrícolas completas donde integran generación de energía con turbinas de viento con agricultura, donde integran el manejo y la producción de biocombustibles y biogás con la agricultura. Lo que hace falta es un gobierno no solamente que sepa, sino que quiera, porque los gobiernos que tenemos hay un problema, que los que están arriba no quieren y los que están abajo, aun cuando saben, no lo dejan hacer. Hace falta un gobierno que tenga la intención que en Puerto Rico a ustedes se les permita producir para el mercado local, para que el dinero se quede en Puerto Rico. Esa es la solución al problema de la agricultura y los costos de alimentos en Puerto Rico. Buenas noches a todos. Mi nombre es Wari Sayas, de la Asociación de Estudiantes Agricultores del Recinto Universitario de Mayagüez. Y estas dos preguntas van dirigidas al representante del PPD. Dice: actualmente pesticidas y herbicidas agrícolas son uno de los mayores peligros que enfrenta la salud humana. Han sido vinculados a varias enfermedades, incluyendo cáncer y otras enfermedades degenerativas.
¿qué política pública se estará implementando para la regulación del glifosato o como se conoce comercialmente Roundup y demás plaguicidas? No solamente en la agricultura, sino en los municipios, porque no sé si se han dado cuenta, en los últimos años se ha tomado esta costumbre que usted ve las brigadas de obras públicas municipales regando herbicida para controlar la hierba, y también en las escuelas y parques. Lo primero es que un gobierno, que el gobierno a nivel estatal no puede implantar o supervisar las regulaciones ambientales o de otro tipo que hay cuando despide a los empleados que son los encargados de velar por esas reglamentaciones ambientales, como lo ha hecho el presente gobierno, que tiró a gran parte del personal que supervisa gran parte de las reglas, no solo en la agricultura, no solo en el ambiente, sino en la salud pública y en la salud social, hasta en la salud mental de nuestro pueblo. Así que lo primero que hay que hacer es no quitar del andamiaje gubernamental a los funcionarios y servidores públicos que están encargados de ejercer esos grados de supervisión, como lo ha hecho el presente gobierno. Segundo, estos asuntos que son de alta complejidad científica requieren que la institución más importante que tiene el pueblo de Puerto Rico, que es esta universidad, que en el recinto universitario de Mayagüez pudiera estar aportando, si lo dejáramos como gobierno y como sociedad, a ayudarnos, no solo con el plan agrícola, sino con qué cosas debemos hacer, qué cosas no debemos hacer, qué cosas debemos permitir, qué cosas no debemos permitir. Lo primero que hace falta es que, de igual manera que hace falta un gobierno que cree en la agricultura, hace falta un gobierno que crea en la Universidad de Puerto Rico y la capacidad de que esa universidad ayude a hacer política pública en nuestro país. Este gobierno, desgraciadamente, no ha creído en la Universidad de Puerto Rico, no solo no le ha permitido crecer, sino que la ha achicado en su posibilidad de aportar a nuestra sociedad. El próximo gobierno, nuestro gobierno, sí va a creer en la Universidad de Puerto Rico, sí va a creer en ese recinto universitario de Mayagüez, en las grandes mentes y en los grandes recursos que tenemos allí, para que nos ayude al gobierno a tomar las decisiones informadas que hay que tomar. Eso es un gran contraste. Nosotros no somos los que creemos, como dijo el gobernador hace unos meses atrás en una primera plana del periódico, que el gobierno es el problema. Nosotros creemos que el gobernador es el problema. Nosotros entendemos que el gobierno puede ser la solución si asumimos la responsabilidad de invitar a la mesa a sectores que pueden aportar a nuestra vida de pueblo, como ciertamente el recinto universitario de Mayagüez. Muchas gracias. La próxima pregunta no va directamente a la agricultura, pero sí viene a causa del problema agrícola que tenemos en el país y que las agencias de gobierno, ¿verdad?, últimamente no están cumpliendo con su deber como el de autoridad de tierra. Y lee así, dice: el pasado 15 de diciembre, 6 ciudadanos realizaron una manifestación pacífica en una servidumbre de paso de los terrenos de la autoridad de tierra en Santa Isabel, exigiendo que se respetara la ley 242 del 2008 que designa esos terrenos como reserva agrícola. En cambio, fueron arrestados y encausados por violar el artículo 208A del Código Penal que tipifica como delito grave el obstruir obras de construcción. Esto teniendo en cuenta que el ejercicio a la libre expresión y a la protesta pacífica ha sido un elemento esencial en lograr erradicar leyes injustas en el pasado. Por ejemplo, el derecho al voto de las mujeres, que se consiguió de esta manera, y la jornada de trabajo de 8 horas. ¿Qué acciones concretas tomará el PPD para atender esta afrenta a los derechos de libre expresión y la reparación de agravios? Sencillo, vamos a derogar todas esas leyes que eliminan y prohíben el derecho a la libre expresión y manifestación en el pueblo de Puerto Rico. Esas leyes han sido producto de una mentalidad intolerante que se ha agravado en los últimos años, precisamente que ha llevado hasta en el Código Penal a querer tipificar como delito el uno expresar. Oiga, y yo sé, porque si yo no fuera legislador, probablemente esas leyes me las hubiesen aplicado a mí también, porque yo estaba en muchas de esas manifestaciones donde han querido imponer este tipo de restricción. Si fuera por la aplicación de esas leyes desde el saque, yo les garantizo
que no hubiesen tenido que echar el libersazo que hoy el gobierno tuvo que dar gracias precisamente a la resistencia ciudadana contra el proyecto de la mal llamada Vía Verde. Precisamente por eso es que uno tiene que tener leyes que permitan la participación ciudadana y no que la restrinjan. Y el gobierno tiene que estar al servicio de los ciudadanos, tiene que entrar en un diálogo constructivo, que no todos los ciudadanos estarán totalmente de acuerdo con todo lo que haga el gobierno. Hombre, para eso es que son estos procesos democráticos que estamos teniendo, pero eso no puede ser razón para uno tolerar. Y por eso vamos a derogar la legislación que lo que hace es limitar el ejercicio legítimo del derecho de un ciudadano de promover o de oponerse a las políticas públicas que creen que lo afectan. Ese no es el tipo de sociedad que nosotros vamos a fomentar en los próximos 4 años. Al contrario, va a ser una de diálogo, va a ser una de acceder a los reclamos. Al próximo gobierno no lo van a tener que convencer de la manera que hubo que convencer a este gobierno, que fue a exigencias en la calle de que hay que adoptar un corredor ecológico del noreste. Eso lo vamos a estar haciendo bien tempranito en la próxima administración, en la próxima asamblea legislativa, porque es lo correcto. Y lo correcto hay que hacerlo. Buenas noches, Taicaraya. Mi nombre es Pluma Bárbara y represento a la Organización Boricua de Agricultura Ecoorgánica, y pues tenemos 2 preguntas para el Partido Independentista de Puerto Rico. Esta es la primera. Dado que en la agricultura, nuestra composición social, la mayoría de los agricultores y agricultoras de Puerto Rico tienen 55 años o más, ¿qué programas concretos proponen para fomentar y fortalecer el desarrollo y establecimiento de nuevos jóvenes agricultores y agricultoras? ¿Y cómo fomentarían en las escuelas del país una educación agrícola eficiente que incluya en su plataforma educar jóvenes, niños y niñas y personas en general para fomentar la siembra en el país? ¿Y qué programas se podrían desarrollar para apoyar la educación de trabajadores y trabajadoras agrícolas y su desarrollo, pero a su vez programas de intercambio de conocimiento entre agricultores y agricultoras? En términos de los incentivos para el desarrollo agrícola de Puerto Rico, bueno, mencioné muchos de ellos. En primera instancia, yo quiero señalar que cuando aquí estamos haciendo compromisos, yo creo que es fundamental que la audiencia, todos los puertorriqueños, especialmente con el asunto de que estamos todos conectados a las redes sociales, asumamos la responsabilidad de fiscalizar a los que somos candidatos, que vamos a salir electos, para que esos compromisos que hemos asumido en la noche de hoy sean compromisos concretos y no sean palabras al aire, y que luego, por los intereses, de los grandes intereses de los amigos que aportan grandes cantidades de dinero a ambos partidos, sean los que determinen la política pública de la agricultura. Dicho eso, parte del programa del Partido Independentista Puertorriqueño es el desarrollo de la educación, que está interrelacionado con todo el proceso educativo, el fortalecimiento del sistema educativo de Puerto Rico. Te confieso con la mayor candidez que el asunto de la educación agrícola en nuestro extenso programa no está establecido de que se establezca un currículo en el Departamento de Educación. Yo te digo que me parece una excelente idea, que la debemos incorporar al extenso programa de nosotros de desarrollo agrícola, porque yo ahora, como candidato político por primera vez, te confieso que yo de agricultura no sabía nada. En mi proceso de discusión con agricultores en Utuado, en Jayuya, en el Valle de Laja, me he podido nutrir de muchas ideas para que se han plasmado en el programa del partido. A mí me parece fundamental el desarrollo de políticas y currículos en el Departamento de Educación, y obviamente el fortalecimiento del recinto universitario de Mayagüez y el de Utuado para el desarrollo de una agricultura y de unos estudios concretos de agricultura en una verdadera universidad pública, que es la que todos aspiramos.
La segunda pregunta es, la Autoridad de Energía Eléctrica pasará varios de sus lagos a acueductos. Esto impactará los sistemas de riego de la costa norte y particularmente la zona sur de Puerto Rico, poniendo en riesgo toda la producción agropecuaria. Entonces, ¿cuál es la postura del PIB sobre este particular? La postura de nosotros la hemos hecho pública, nosotros nos oponemos a esa transferencia e incluso lo que promovemos y surge del programa es el fortalecimiento de las zonas que están en los acuíferos y todo lo que está relacionado con el agua. Hay una parte de manera específica en el programa del Partido Independentista que atiende todos los asuntos de las cuencas hidrográficas y la importancia de fortalecerla y del desarrollo de bosques ecológicos, de bosques primarios en todas las zonas de deforestación, para de esa forma no solo mejorar el medio ambiente, sino que eso es parte de una política pública si queremos desarrollar una agricultura sostenible en Puerto Rico. Muy bien. Así que de esta forma damos por concluida la ronda de preguntas del público que ustedes han hecho llegar y corresponde entonces el turno de cierre para cada uno de los candidatos. Cada uno tendrá 2 minutos para una exposición final. Comenzamos respetando el turno con el Partido Nuevo Progresista. A mí me gustaría lanzarles un reto a todos ustedes. Un reto. Y lo que les voy a pedir, yo lo he hecho. Cojan cada uno de estas plataformas y pónganlas al frente y empiecen a pasar líneas donde se repiten. Donde se repiten. Y donde se repiten. Y van a sacar una plataforma agrícola de Puerto Rico. Eso se repite año tras año político. Puerto Rico necesita un plan agrícola donde se integren muchas ideas, muchas cosas, donde la economía sea punta de lanza. Y sí es cierto que Walmart vende grandes cantidades de alimentos en Puerto Rico. Hace 3 años, 20 agricultores puertorriqueños comenzaron a venderle a Walmart y hoy día 500 agricultores le están vendiendo a Walmart. Y ahí es que está yendo mucha gente a comprar. Y hoy día tenemos supermercados como Econo que van a estar vendiendo corn beef de agricultores puertorriqueños que la producen. Y nosotros tenemos hoy día el Departamento de Agricultura financiando proyectos de investigación para bateas de café solares, para proyectos y procesos de desarrollo en la Estación Experimental Agrícola y con el recinto de Mayagüez. Todo eso se puede hacer, pero nosotros tenemos que protegerlo, porque si no, esto va a ser un libro distinto cada cuatrenio. Lo que el Partido Nuevo Progresista establece es que nosotros tenemos que, por una vez, como pueblo, decidir qué es lo que queremos hacer con la agricultura, cuáles son los terrenos que queremos proteger. Hay suficiente información y tecnología y talento en Puerto Rico para hacerlo. Si no, van a estar los clichés de que aquel hizo y el otro dejó de hacer, o que si esto era bueno o esto era malo. Vamos a ponerlo en un plan, vamos a todos como pueblo, cuando este proceso empiece y el Partido Nuevo Progresista nuevamente en enero empiece a trabajar con esto, vamos a vernos todos y vamos a hacer un plan agrícola final para Puerto Rico. Le corresponde el turno a la doctora Lucas Avilés del Movimiento de Unión Soberana. La situación mundial es clave y nosotros estamos en una seria puerta a una crisis alimentaria. 7 billones de habitantes en el mundo. Cambios en los patrones climáticos, donde antes llovía, ahora no llueve, donde antes no llovía, ahora llueve y se inunda, y la producción de alimentos en el mundo disminuye. Una mayor cantidad de tejenos que se dedicaban a agricultura se están dedicando a producir productos para generar energía. La población de China e India ha crecido y ha aumentado, y de la misma forma su valor adquisitivo por su desarrollo económico, lo que los lleva a mejorar su dieta y a tener un consumo mayor de alimentos. Una sola de todas esas causas que le he mencionado fuera suficiente. Se unen 4 o 5 causas para crearnos la posibilidad de un problema de seguridad alimentaria en una isla pequeña en el Caribe. Y mientras tanto nosotros estamos pensando en qué vamos a hacer cuando debimos de haber comenzado a hacer hace tiempo. Debemos proteger de entre 700 a 800 mil cuerdas de tejeno para desarrollarlas en agricultura.
Junto con esas cuerdas de tejeno tenemos que proteger el recurso agua para que así se haga. Tenemos que revitalizar la autoridad de tierra para que sea un rol protagónico en defensa de esa tierra. Tenemos que crearle financiamiento a nuestros agricultores, tenemos que darle los incentivos, tenemos que despolitizar el Departamento de Agricultura para que no haya dos departamentos de agricultura y atendiendo a los de un partido o a los del otro según ganan. Tenemos que despolitizarlo para que puedan fomentarlo a los agricultores de todas partes. Y tenemos que fomentar y darle los recursos que necesita la estación experimental para que haga la investigación que necesitamos para irnos a un segundo nivel, al nivel de una agricultura vertical, al nivel de una agricultura de ambiente controlado, al nivel de una agricultura que nos lleve a la autosuficiencia alimentaria y a nuestra soberanía alimentaria. El profesor Rafael Bernabe del PPT. Tenía un turno final, pero los invito a que lean el programa del PPT sobre el tema de la agricultura, porque realmente quiero reaccionar a algunas cosas que se han dicho aquí a manera de conclusión. Representante del Partido Nuevo Progresista insiste en todos sus turnos que hace falta un plan agrícola. Y yo me pregunto por qué no han hecho el plan. Han gobernado Puerto Rico por 24 años de los pasados 40, no han hecho el plan. Están esperando para hacer el plan. Si hace falta un plan, ¿por qué no lo han hecho? ¿Cuánto vamos a esperar para que hagan el plan? Compañero del PPD dice que todos los problemas de Puerto Rico se resuelven si sacamos al PNP y ponemos al Partido Popular. Y yo me pregunto, el Partido Popular no ha gobernado a Puerto Rico por los últimos 70 años y no han sido los que han presidido sobre el desastre de la agricultura puertorriqueña. ¿Cuándo empezó a morir la agricultura puertorriqueña? En la década del 50 y del 60 y siguió muriendo en el 70, en el 80 y el 90 con este partido en el gobierno. No vamos a salir de la crisis agrícola si seguimos confiando que estos dos partidos, que son los que han gobernado a Puerto Rico y los que tienen que rendir cuentas de lo que han hecho con nuestro país, sigan gobernando. Va a seguir el desastre agrícola y van a seguir muchos otros desastres. El problema no se resuelve cambiando estos dos partidos, se resuelve entendiendo que si la agricultura se somete a las reglas del mercado, a los dictados del mercado, acaba con la crisis agrícola que hubo en la década del 20 del siglo pasado y acaba con la crisis alimentaria que tenemos ahora. Si queremos agricultura que sea ecológica, que sea orgánica, tiene que haber un sector público, tiene que haber un plan, pero tienen que haber partidos que estén comprometidos con el plan, que no hablen de un plan. Y precisamente una economía planificada democráticamente para satisfacer las necesidades del pueblo es lo que ha defendido el movimiento de los trabajadores en sus muchas variantes en todo el mundo. Y es lo que defiende el Partido del Pueblo Trabajador. Yo estoy de acuerdo con él, hay que hacer ese ejercicio. Vamos a hacer el plan agrícola de Puerto Rico. ¿Por qué no lo hicieron en los últimos 4 años? ¿Por qué no lo hicieron en los últimos 40 años? Nosotros estamos dispuestos a hacer ese plan y estamos dispuestos a con los agricultores ponerlo en vigor, porque con los agricultores que están aquí, muchos de ellos saben bien que con ellos nos hemos reunido para escribir ese programa, porque yo no sé mucho de agricultura, yo sé que ellos saben de agricultura y ese es el trabajo que queremos hacer si ustedes nos apoyan con su voto, porque de otro modo seguiremos siendo un partido que no tiene la posibilidad de intervenir en la política efectivamente. Corresponde el turno de Rogelio Figueroa del... El otro día alguien puso un anuncio donde había 3 moscas encima de una pila de mogollas. Sí, y entonces hubo un gran escándalo, que decían, Dios mío, eso es excremento. No es excremento, es mogolla, pero alguien lo vio como excremento. Y yo dije, mira, obviamente estas personas no saben de agricultura, porque ese excremento tú le echas unas pocas hojas, uno lo deja 2 o 3 semanas y viene para atrás y hay abono orgánico de alta calidad donde se puede sembrar la planta y se retorna el ciclo completo de vida, producción, decaimiento, decomposición y absorción para que se vuelva a cerrar el ciclo de la vida. El siglo XXI en Puerto Rico no puede tener ya políticos que no tengan un conocimiento de la integración de la sociedad, de la integración de la economía, de la integración de los sistemas naturales, ni de la integración de los sistemas agrícolas. Porque si tenemos ese tipo de políticos, vamos a estar sujetos a los intereses individuales y particulares de segmentos separados. Y vamos a terminar con la mogolla que tenemos hoy. Pero al igual que nosotros podemos producir abono orgánico de la mogolla, al igual que en el bosque de San Patricio, que es un bosque hoy, es una urbanización
y donde están las calles nacieron los árboles, y donde había casas que se demolieron, hay plantas y hay vegetación, nosotros no tenemos por qué perder la esperanza. Cometimos muchos errores en confiar en dos partidos que usaron un desarrollo desparramado, mal planificado y al interés de unos pocos, casi nos quebraron nuestras finanzas, prácticamente destruyeron gran parte de nuestro ambiente, pero lo más lindo que hizo Dios fue un día después de otro. Y la naturaleza se recupera, y la naturaleza permite que surja la vida. Si nosotros tenemos gobiernos que no siguen obstruyendo que la vida salga a beneficio de los puertorriqueños, eso es agricultura. Agricultura es vida, y si permitimos que ellos la sigan matando, nosotros como pueblo vamos a morir. Pero nosotros tenemos una oportunidad en estas elecciones, que con el voto podemos recuperar el poder que nosotros queremos, como personas comprometidas con la naturaleza, con la agricultura y con el bienestar de nuestro pueblo, para darle a la agricultura y a la producción local de alimentos la fuerza que hace falta. Así que en este 6 de noviembre usemos nuestro voto para rescatar la agricultura, rechazando lo que la han destruido y permitiendo a los que estamos aquí comprometidos con llevarla adelante una oportunidad de hacerlo bien. Muchas gracias. La realidad es que Puerto Rico vive su situación económica más grave en 70 o 80 años. Esa es la realidad. Y el escenario agrícola es uno de los lugares donde se manifiesta esa crisis. Si vamos a dejarnos llevar por lo que hemos discutido en la noche de hoy, yo les puedo decir que hemos hablado de que el Partido Popular en este foro ha hablado de propuestas específicas. Plan de uso de terreno en más de 18 meses. Duplicar de 8 a 16% el tamaño o la extensión de nuestra tierra protegida por ley. Crear 4 corredores a nivel de todo Puerto Rico. Usar el poder del consumo del gobierno para los mercados institucionales para aumentar el 75%, hasta el 75% lo que se consume en productos agrícolas puertorriqueños en cárceles, escuelas y otros mercados institucionales de nuestro país. De hecho, yo escuchaba ahorita al amigo del PNP hablar del corn beef y al empresario del corn beef, que qué bueno. Lo que no dijo fue que ese es el mismo empresario que no le dieron el contrato en el departamento de corrección. El mismo, ¿te acuerdas que yo le dije que era un tipo bien hábil? Pues como no le dieron el contrato a este gobierno en el departamento de corrección, se inventó el producto del corn beef que ustedes ahora están comprando en los supermercados de Cono. Ese es el tipo de mentalidad que hay que promover en Puerto Rico. Y además de esa promesa, yo les digo que yo vine hoy aquí a representar a un hombre de Coamo que creció alrededor de la agricultura, que conoce las vicisitudes de ese sector y que tiene el compromiso personal, no solo el institucional, sino el personal, de entender, porque se crió en ese entorno, porque conoce la gente que labora en ese entorno, la necesidad urgente de que el gobierno vuelva a ser la mano amiga, no solo del pueblo en general, sino de los agricultores y de la economía agrícola en particular, porque vuelvo e insisto, distinto al gobernador actual, nosotros no creemos que el gobierno es el problema, nosotros entendemos que el gobierno puede ser la solución si responde a ustedes y se pone primero a la gente. Denis Márquez, del Partido Independentista. Nuevamente mi invitación a que vean el programa del Partido Independentista Puertorriqueño en dalmau2012.com, en independencia.net, o cuando se acabe el foro, con gusto me dan su correo electrónico y esta misma noche los envío. Ahorita reaccioné y dije que las denuncias, los cuestionamientos que hemos hecho en la noche de hoy a través de las ponencias y a través de las preguntas no son recriminaciones, tampoco son clichés. Son denuncias y son cuestionamientos a décadas de que el modelo económico de la colonia colapsó, el Estado Libre Asociado colapsó y necesitamos, además del desarrollo de políticas públicas para la agricultura, necesitamos los poderes de la independencia para eliminar y que la ley Taft-Hartley, que es antiobrera, no exista en Puerto Rico y los trabajadores agrícolas se puedan organizar ampliamente. Eliminar la corte del imperio para que los grandes intereses que distribuyen plaguicidas de a diestra y siniestra en Puerto Rico no la puedan utilizar para de esa forma no se puedan imponer políticas en contra de ellas. Y la única forma de que eso lo logramos es con los poderes que nos da la independencia, y esa es la propuesta del Partido Independentista Puertorriqueño. Nos reafirmamos en ella
y lo estamos planteando de que comenzamos esta campaña con lo que se denominó el nuevo impulso independentista. Ahí está nuestra propuesta, ahí está nuestra historia, ahí están todos nuestros candidatos. Los dejamos a la discreción de ustedes y del país para que los analicen y los vean. Muchísimas gracias. Los candidatos, ahora sí se escucha. Gracias a todos los candidatos por haber y a sus representantes por haber participado en este foro del día de hoy. Antes de concluir, sin embargo, pedimos que Katia Áviles, la portavoz del MUSTE, se acerque para unas palabras finales antes del cierre de este evento. Vamos a darle un aplauso acá. Y soy la representante del MUSTE Ciudadano. A manera de resumen, hemos establecido unas cuantas cosas esta noche. Primero que nada, que la agricultura es mucho más que un simple renglón económico y que va mucho más allá del Producto Interno Bruto. Aún con las pérdidas que mencionamos esta noche, son miles de empleos directos y aún más empleos indirectos los que genera la agricultura. Y hemos concluido que hoy la legislatura que la agricultura está íntimamente atada a la vida. A pesar de esto, también hemos establecido que en los últimos años, en los últimos 5 años, hemos perdido más del 20% de la tierra en producción. Y ya es hora que se ponga el futuro de nuestras tierras en primera plana, con legislación y política pública, como bien mencionaron, que tenga planificación a largo plazo, mucho más allá de los 4 años del vaivén político, sino una visión de futuro, como hizo hincapié el PNP. Pero más allá de hablarlo, es ponerlo en práctica. Legislaciones como la Ley de Emergencia Energética y la nueva Ley de Permisos, a manera atropellada y con muy poca fiscalización o transparencia, están acelerando el otorgamiento de permisos que imponen usos no compatibles sobre terrenos de alta producción y la recalificación de terrenos agrícolas para sembrar cemento donde va comida. Esto redunda, como bien nos recordaron los compañeros del PPT y del PPF, en destruir tierras que son la base de producción y tierra que tardará cientos de años en recuperarse. La conocida ley Tito Kayak y el nuevo Código Penal no son solo inconstitucionales, sino que en la agricultura tienen el efecto magnificado que aún cuando quitan la herramienta de lucha de estudiantes, de ambientalistas y de otros grupos comunitarios, en la agricultura tienen el efecto entonces de invisibilizar aún más un renglón olvidado. Entonces, ¿cómo realmente echamos la agricultura para adelante? ¿Cómo protegemos la vida? Cuando en la práctica real hemos derrotado todas las herramientas que tenemos para protegerla. Para eso entonces les recuerdo que en sus manos tendrán ustedes la legislación no solo de plantear barreras fitosanitarias o eliminar la politización de incentivos agrícolas, sino también en sus manos habrá legislaciones que incidan sobre el derecho a la libertad de expresión, sobre que incide sobre la agricultura, sobre el derecho a la libertad de producción que está siendo coartada por la producción en masa y la patentización de organismos transgénicos, lo que resalta entonces que no es solamente el evaluar el aspecto económico como se aludió aquí, sino que es el derecho a la vida misma, debe ir por encima de cualquier consideración económica. En sus manos tendrán la oportunidad de crear legislación integral que adelante modelos de sustentabilidad, que fomenten la biodiversidad y el acceso a alimentos sanos, seguros y saludables. Una producción agrícola consona con el ambiente que ayuda a crear un sistema de corredores que puedan llevar a Puerto Rico a mayor sustentabilidad y mayor producción por planta, con la capacidad de alimentar a todos los puertorriqueños independientemente del número de cuerdas que tengamos. En sus manos estará entonces fomentar una política pública integral e integrada, que promueva, como mencionó el compañero del PIB, el empresarismo, el cooperativismo, que promueva ideas como los núcleos de producción agrícola que devolvían el poder al agricultor, o como mencionó el compañero del Movimiento No Soberanista, una política pública que reevalúe el sistema de incentivos y prácticas fragmentadas que mantienen un ciclo de deuda y dependencia al pequeño productor. En sus manos estará nada menos que la seguridad nacional. Es por esta razón que tienen que proteger las tierras agrícolas, y no solo es protegerlas en papel, en hacer ese plan o protegerlas de la puerca poniéndonos frente a ellas, es protegerlas del vaivén del mercado para que se mantenga un precio estable, para mantener una base de producción y un suministro constante de comida. Piensen, por ejemplo, en cuando se anuncia escasez en Puerto Rico sobre la gasolina o algún alimento, que es lo que pasa.
Por esto mismo nos alegra tanto que hayamos coincidido en el punto de que se necesita un plan de desarrollo agrícola. Como han hablado de todos estos planes, es bien importante que no se tomen en un vacío, sino de una manera participativa, que se puedan crear planes de uso de terrenos y de desarrollo, pero que estos planes, y aquí es donde tenemos una de las más grandes fallas, tengan los dientes y tengan las garras para que puedan proteger de manera inviolable la tierra de producción más allá del partido o del interés que venga detrás. Les agradecemos mucho su presencia y esperamos trabajar con todos ustedes para juntos entonces implementar los procesos democráticos e inclusivos que en una verdadera apertura para crear política pública puedan entonces devolver la agricultura como eje central de nuestra supervivencia, garantizando la cantidad, la calidad de la comida y el derecho de nuestra gente a protegerla. Nos quedamos con esta asignación. Bueno, de esta forma, ahora se concluye nuestro justo y evidentemente la Cámara ha dejado la asignación, que es convertir en acción lo que se ha expresado en palabras. Que tengan muy buenas noches.